Decía que estamos factorizando esta expresión, esto que está en el paréntesis, y factorizado queda así. ¿Bien? Y ahora, fíjense que me falta acá, dice menos 1, quedó libre el menos 1. Agrego. ¿Entienden? Entonces todo esto factorizado está acá. Ya lo pusimos ahí. Bien. Y ahora, para finalizar, para expresar en forma canónica, lo que vamos a hacer, tengo que sacar ese corchete porque en la ecuación canónica no aparece ningún corchete, así que hay que quitar esos corchetes, y eso lo hacemos haciendo propiedad distributiva. La propiedad distributiva. Entonces este 3 va a multiplicarse por esos dos términos. Son dos términos, 1 y 2. Ojo con esto, cuidado con esto, no es 3 por x ni 3 por menos 1. No se puede multiplicar el 3 por la x por el 1 porque esa diferencia, esa resta que hay ahí, está encerrada, está afectada de alguna manera por la potencia. Entonces no puedo meter el 3 ahí adentro de ese paréntesis porque esto está encerrado por la potencia. ¿Sí? Entonces no se puede multiplicar. Entonces, ¿qué hacemos? Como no se puede multiplicar, en realidad es como si multiplicara por un 1 invisible que yo estuviera ahí. Imagínense que, como si yo tuviese acá un 1 invisible. Entonces sería 3 por 1, 3. Que es lo mismo de decir, lo pongo el 3 con todo el paréntesis así al lado, todo junto. Es lo mismo, ¿sí? No hago distributiva. Ya voy sacando, quitando el corchete porque ya voy multiplicando, voy aplicando propiedad distributiva. En cambio, por este sí lo puedo multiplicar, porque ese está libre, ese no tiene potencia, no tiene nada, está solito ahí. Entonces, por eso sí lo puedo multiplicar. Más por menos, menos, y 3 por 1, 3. Bien. Listo. Y hemos llegado a la expresión canónica. Yo voy a copiar acá la ecuación para que hagan una comparación en su forma general. Ustedes utilizan H, ¿no? Ahí está. Esa es la ecuación canónica, fíjense. El A viene a ser, A vale 3, el H viene a ser el 1, recuerden que es con el signo cambiado, y el K viene a ser menos 3. ¿Sí? Esa es la estructura, la forma que tiene la forma canónica. Bien, a mí me dice que indique el vértice, borramos, ya saben que el vértice son estos valores, el H y el K. En este caso, vértice vale 1. Sacan la primer componente, la que está en el paréntesis con el signo cambiado. Este no, este sale así como está. Está negativo, sale negativo. Está positivo, sale positivo. ¿Sí? La primer componente nomás es la que tengo que sacar con el signo cambiado, no la segunda. Bien, ahí está el vértice. Esas son las coordenadas del vértice o vértice. Bueno, el eje de simetría podemos graficar, pero si se recuerda lo que dije recién, el eje de simetría, aunque no haya graficado, ya dijimos que su ecuación es x igual a h. No sé si puse la fórmula esta, pero bueno, ya que está, agrego ahí, es x igual a h. O sea, es x igual a la primer componente del vértice, o sea que sería x igual a 1. Porque en este caso el eje de simetría es una recta vertical que va a cortar al eje de las x en 1. ¿Bien? Bueno, vamos a graficar. Borramos. Si quieren ya vamos a chequear el vértice con la fórmula que hemos dado para poder verificar. Vamos a hacer el gráfico. Esto es simetría, este es el eje de simetría, es la ecuación del eje de simetría, sería eso, ¿no? Vamos a marcar uno de los numeritos que vamos a ocupar, que vamos a necesitar. Recuerden esto en hacer hojas cuadriculadas, es más práctico, porque ya tienen hechas las divisiones ahí, ¿sí? Bueno, sería que tengo que marcar el vértice, la primera componente es la h, la segunda la k, o sea, sería x, y, ¿no? La primera componente es 1, sería acá, y tengo que bajar porque es negativo hasta menos 3. Me avisan ahí si la cámara lo toma. Menos 3 sería ahí. Ahí sería el vértice. Y la parábola esta que se abre
como A es positivo, se abre hacia arriba. Ya vamos a ver cómo hago para saber exactamente. Este sería un buen ejercicio para que lo veamos. Aunque no pide eso, ya le voy a hacer ver cómo se hace para saber determinar exactamente dónde corta el eje X y dónde corta el eje de la Y. No pide la intersección con los ejes, pero ya le voy a explicar cómo vamos a hacer. ¿Sí? Ahí cuando no te pide eso, lo puedes hacer así por cualquier lado, lo puedes pasar. Sí, si es una gráfica aproximada, sí, por eso yo digo una gráfica aproximada. No te pide las raíces ahí. Claro, no pide. Ya vamos a explicar eso. Así que bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos una gráfica de la función. Siempre una gráfica. Si uno quiere una gráfica así más precisa todavía, ¿qué tendría que hacer para que sea más precisa? Bueno, sacar la intersección con los ejes, y para que sea más precisa todavía hasta puede confeccionar una tabla de valores, pero no, para entrar en eso necesitamos solamente una gráfica aproximada de la función. Pero si uno quiere una función bien precisa, complementamos una tabla y con estos elementos queda lo más parecido, digamos, a la curva real. Bueno, fíjense ustedes que el eje de simetría, acá siempre marcamos así, chicos, son líneas de trazo, ¿sí? Así se representa el eje de simetría, ¿ves? Es como el eje de simetría se comporta como un espejo, ¿sí? Esto es como un espejo. Tiene una propiedad ahí de reflexión. Fíjense que la curva esta que yo he trazado acá se refleja de este lado, del lado izquierdo. Si yo hago un punto acá, se refleja del lado izquierdo también un punto igual. A la misma distancia, a la misma altura, ¿sí? A la misma distancia con respecto a este eje, ¿no? Por eso es que el eje de simetría se comporta como un espejo, ¿sí? Esta ramita tiene que ser siempre simétrica a esta. Bueno, entonces ahí está el vértice. El eje de simetría, que sería esto. Ahí está la ecuación del eje de simetría. Lo que quiero que veamos ahora es cómo sacamos, les muestro, comprobamos, verificamos, cómo quiero sacar los vértices sin haber utilizado el método que hemos usado acá. A modo de comprobar, de verificar. ¿Eh? Corroboremos, comprobemos. Ese es el vértice, es 1 menos 3. Pero yo le decía que también se puede determinar las coordenadas, las componentes del vértice con la fórmula esta. Menos b sobre 2 por a. Así. Entonces reemplazo. B vale, en nuestro caso, ya he borrado la ecuación. Bueno, ¿cómo era la ecuación original? 3x menos 6x. Sí, menos 6x. Ahí está. Esa es la ecuación original. Entonces, fíjense ustedes reemplazando, fíjense que acá, bueno, aquí se ve que A vale 1, ¿sí? A es el término. Este es B, que vale menos 6. Y C no está, vale 0. Igual no lo necesitamos. Para esto no necesitamos C. Reemplazamos. B vale menos 6. Como es negativo, con paréntesis, porque es negativo. Y acá es menos, con paréntesis. 2 por A, y A vale 1. Este es un 6 positivo, abajo es un 2. El cociente, la división, me da un 3. Me da un 3. Y fíjense ustedes que ese es el H que... A ver, ¿qué pasa acá? No me coincide. A ver, vamos a chequear. A ver, chicos. Bueno, acá A en realidad vale 1. Perdón, vale 3. Vale 3. El valor de A es igual a 3. Entonces acá cuando reemplazo es 3. 2 por 3 es 6. Y 6 dividido por 6 me da 1. Y ahora sí, ¿ves? Me coincide con el valor del vértice. Tienen que dar igual. Tienen que coincidir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y para sacar K, para sacar el valor de K, vamos a sustituir el 1 siempre en la función dada, en la función original dada. Sería 1. Ahí donde dice X, reemplazo por 1. Hacemos la cuentita, esto es 3, este es 6
y 3 menos 6, se resta, coloco el signo del mayor, me da menos 3, fíjense ustedes que me coincide. Conclusión, el vértice me da igual, me da lo mismo, me da 1 menos 3, me da igual, ¿lo ven? Entonces, si ustedes tienen que sacar, si el enunciado le dice que tienen que sacar el vértice, solamente el vértice, no se compliquen usando el método, directamente usan la formulita esta, creo yo que más práctico, creo, eso ya lo ven cada uno, por supuesto. Bien, igual tienen que saber todo. Bueno, voy a aprovechar este ejercicio, no pide, pero lo voy a aprovechar para hablar un poquito acá de las intersecciones con los ejes, ¿sí? En realidad esto que voy a explicar ahora, digamos, serviría en realidad para todas las funciones, ¿no? De cómo se saca la intersección. Ustedes estudian solamente en esta asignatura 2 funciones, la lineal y esta, no ven más funciones, pero vale en realidad para todas las funciones en general, ¿sí? Voy a borrar acá. Esto no pide, esto va de yapa, esto, un plus. Voy a borrar todo esto. Voy a copiar la ecuación acá arriba y ahí vamos a poder comprobar, ser un poquito más preciso con la gráfica y saber en realidad exactamente dónde está cortando al eje X y al eje Y. Entonces yo voy a anotar acá, tomen nota, voy a poner acá intersección con el eje X. Para hacer la intersección con el eje X, lo que hacemos, igualamos la función a 0. Eso es lo que hacemos. Igualamos la función a 0. La función esta la igualo a 0 y resuelvo. Bueno, para sacar la intersección con el eje Y, hacemos X igual a 0, al revés. Quiere decir que en la función donde tengo X reemplazo por 0. Bueno, veamos cómo se haría entonces las intersecciones con los ejes con respecto a la función esta dada. Bueno, para hacer la intersección con el eje X, lo primero que tenemos que hacer, como dice, igualo la función a 0, o sea, donde tengo Y pongo 0. Igualo la función, es más conveniente, creo yo, poner el 0 a la derecha, ¿no? O como quiero, derecha, izquierda, ahí donde tengo Y pongo 0. Y al quedar igualada a 0, queda determinado inmediatamente una ecuación de segundo grado, ¿sí? Queda determinada una ecuación de segundo grado, que es uno de los temas que van a estudiar próximamente. Así que esto ya es a modo de anticipo. Este tipo de ecuación de segundo grado, incompleta, ya lo vamos a estudiar después más en detalle, se resuelve cuando está incompleta, cuando falta C, se resuelve sacando factor común la letra X. Acá no solamente puedo sacar factor común X, sino que se presta inclusive para sacar factor común el 3. O sea, acá puedo sacar no solamente la X, sino el 3 también. Pero lo importante es que salga factor común X. Después ustedes vean si quieren sacar o no los números o coeficientes que aparezcan ahí. Si no, no hace falta. X sí tiene que salir factor común. Entonces saco factor común el 3 y saco la X. Quedando esta expresión, creo que ya vimos factoreo, queda X, ¿se acuerdan que se sumaban los exponentes? Acá quedaría 2, porque 2 por 3 son 6X, igual a 0. He sacado factor común X. ¿Cuándo uso eso? Cuando igualo a 0 y me quedo en una ecuación incompleta donde falta C. Bien, y ahora voy a borrar esto. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Para que esta multiplicación, para que este producto sea igual a 0, pueden pasar dos cosas. Esto, que se llama factor, ese primer factor es igual a 0, o bien este segundo factor es igual a 0. ¿Sí? Cuando una multiplicación, si yo tengo que una multiplicación es igual a 0, yo multiplico dos cosas. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Cuando todo aquello que se multiplica se llama factor. ¿Sí? Si este factor es igual a 0, no importa lo que sea esto, 0 por lo que sea te va a dar 0. O al revés, si esto es 0, no importa lo que sea esto, 0 por cualquier cosa te va a dar 0. ¿Entienden? Por eso hacemos este análisis. Tomamos este factor igual a 0. Tomo este factor igual a 0. Siempre se hace así, pero le estoy explicando por qué hacemos eso. Resuelvo las dos ecuaciones por separado. Ese 3 interpreto ahí como que multiplica, pasa dividiendo
y obtengo la primera solución, 0. Ahí tengo la primera solución. Se llaman raíces esto, ¿no? Ya lo voy a contar. X, resuelvo la segunda, 2. Despejo, pasa el 2 a aquel miembro, el segundo miembro, sumando, ¿verdad? 2. Esto lo vamos a llamar X2, para, digamos, diferenciar, para que no tengan el mismo nombre. Este va a ser X sub 1, 0, X sub 2, 2. Bien, esos son esos valores que están ahí, chicos. Ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos las ecuaciones. Se llaman raíces de la ecuación o ceros de la ecuación, ¿sí? Eso, estas son las raíces o cero. ¿Y saben qué es eso? Es justamente donde la función, en esta función, corta el eje de la X. Esa función, esa que estamos estudiando acá, corta el eje de las X en 0 y en 2. Entonces yo sabiendo eso, soy más preciso ahora con la gráfica. Ahora sé que yo tengo que hacer que corte, acá dice al eje X en 0, pasa por 0 en realidad. Y también por 2. Por 2 dice, por 2, que sería por acá. Acá es 2. Porque este es 0. 1, 2. Ahí es 2. Tratemos de hacer la simetría. Hemos dicho que es como un espejo, entonces más o menos tienen que ser el mismo dibujo, del lado derecho y del lado izquierdo. Bueno, algo así. A ustedes ahí en el eje en la hoja le va a salir mejor que a mí. Ahí está. Acá es 1, entonces acá es 2. Entonces ahí veo, me da 0, corta el eje X en 0. Me da 2, corta el eje X en 2. Corta en dos valores en este caso. ¿Sí? En 0 y en 2. ¿Entienden? Así es como se hace, digamos, para hacer la intersección con los ejes. Para hacer con la intersección con el eje X se iguala la función a 0 y resuelvo la ecuación. Y ahí utilizo lo que ya supuestamente el alumno ya ha estudiado. O sea, ¿qué es esto? Una ecuación de segundo grado. Resuelvo. Si alguien quiere hacer con Bhaskara, haga con Bhaskara, no hay ningún inconveniente. En este caso no es necesario usar Bhaskara. De todas maneras, esto ya vamos a profundizar las ecuaciones. Ya vamos a ver en detalle cuando estudiamos el próximo tema que viene adelante, que viene esta semana. Bien, bueno, así es la cuestión. Bueno, esa es la intersección entonces con el eje X. Algo más también para agregar acá, les quiero decir, estos son los puntos de intersección, se llaman raíces, pongan ahí si quieren raíces. ¿Sí? Estos son raíces o ceros de la función. También lo que les quiero contar es que, también son raíces. Lo que les quiero contar es que sepan algo importante, que este punto, o sea, estas son como las coordenadas, si se quiere, del punto de intersección con el eje X. Porque este punto en realidad tiene coordenadas, este punto tiene coordenadas 0, 0. Y este punto es el origen de coordenadas 0, 0. Y este punto tiene coordenadas 2, 0. Si me piden a mí los puntos de intersección, tengo que armar, cuando me piden punto, tengo que armar el punto como un par ordenado, con la componente de X y la componente de Y. Donde la primer componente siempre van a ser las raíces, los ceros que he sacado usando este procedimiento. Y la segunda componente siempre va a ser 0, porque justo ahí el valor es como el piso, siempre acá es 0. Todos los puntos que están sobre el eje X, el valor de Y siempre es 0. ¿Sí? O sea, siempre el segundo componente acá, en la intersección con el eje X, siempre es 0. Y este primer componente viene dado por la solución de la ecuación esta de segundo grado que hicimos acá. Siempre. Estos valores, estos siempre son las raíces, los ceros. ¿Bien? Esto, repito, no pedía, pero estoy agregando, complementando, para que ustedes puedan afianzar bien el tema este, reforzar bien los conceptos acá. Por último, me pide la intersección con el eje Y. Aparte de esto, le puede servir en algún ejercicio que puede venir más adelante, o en el mismo parcial también. Me pide la intersección con el eje Y. Ese es más fácil. Ya la intersección con el eje Y, chicos, prácticamente no necesitan ni siquiera hacer cuentas. Y ahora lo voy a contar por qué. Mira, la intersección con el eje Y, ¿dónde estaba la ecuación? ¿Cómo era la ecuación? 3x menos 6x. Dice que hay que reemplazar en la x0. Esta es la función, bueno, donde tengo x, reemplazo por 0. Donde tengo x, reemplazo por 0.
Bueno, de más está decir que 0 lo elevamos, da 0, lo multiplico es 0, 6 por 0 es 0, y todo es 0. Que en realidad es el punto S, el mismo punto S que hemos marcado ya ahí, el 0, 0, 0, 0, es lo mismo. Bueno, lo que le quería contar con respecto a la intersección del eje Y, que no necesitan hacer cuentas para determinar la intersección con el eje Y. ¿Saben por qué? Porque ese numerito que aparece acá, el término independiente, vieron en la recta también que tenía un numerito solito ahí que no tenía X y que yo le decía que ese numerito les indicaba a ustedes dónde la función cortaba el eje Y. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Ese número que está ahí siempre indica dónde intersecta, dónde corta el eje Y. O sea que yo ni siquiera necesito hacer este procedimiento. En este caso, para nuestro ejemplo, para nuestra función, ese numerito que tiene que aparecer ahí sumando, restando, no está. Porque es el término independiente. Es el numerito que no lleva X, no está. ¿Ven que no está? Este A, B, no está C. Al no estar, quiere decir que C vale 0. Es decir, que corta el eje Y en 0. ¿Se dan cuenta? Es como si acá yo tuviera un más 0. Bien. Entonces, ese numerito siempre me dice dónde ahí lo podemos anotar. Corta o intersecta al eje Y. Siempre. Si lo tengo que armar como punto, se pone la componente de X y la componente de Y, que en realidad es el punto 0, 0, que sería ese que está ahí. Bueno, ahí está. Ahí lo hicimos más preciso, más completo al ejercicio, ¿sí? Así sería en realidad la función, el ejercicio más completo, ¿no? Con todos los elementos, con todo. Bueno, listo. Bueno, seguimos con las actividades. Vamos al punto 26. Nos pide que determine y se escriba la ecuación de las parábolas de con las siguientes características y grafica. Dice, vértice, me da el vértice, menos 6, 2. Es el vértice de la parábola. Y pasa por el punto 1, pasa por el punto 1,51. ¿Sí? Esa es toda la información. Esos son los datos, no hay más. En base a esa información, al vértice y a un punto de paso, yo tengo que determinar la ecuación de la parábola. Bien, ahí no dice qué tipo de ecuación. Recuerden que tenemos la ecuación, la polinómica, o general también llamada, y después tenemos también la canónica, y tenemos también la factorizada. Que todavía no hemos hablado mucho de la factorizada, ¿sí? Pero en este caso no vamos a usar la factorizada. Bueno, o sea, no nos dicen, dice la función cuadrática, no dice cuál, no dice en qué forma, ¿sí? Ahora, no me dicen qué forma, pero si ustedes ven que le pide la función cuadrática, ¿no? Y le está dando el vértice, le da el vértice como información, siempre me conviene trabajar con la forma canónica, porque la canónica es la que me vincula, me relaciona con el vértice. No me conviene meterme con esta, me conviene con esta, porque yo conozco H y conozco K. ¿Sí? Conozco H y conozco K. Este es H, este es K. ¿Lo ven? Entonces me conviene manejarme con la forma canónica. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar. Yo siempre digo a los alumnos y hasta a los universitarios, siempre cuando ya están en los cursos superiores, siempre les digo lo mismo. Los puntos de paso, cuando me dan un punto de paso, siempre los puntos de paso son para reemplazar en la ecuación. Para eso son para reemplazar en la ecuación. Bueno, acá vamos a reemplazar el vértice, el punto de paso, todo en la ecuación, en este caso canónica. Entonces reemplazo. Vamos a poner nombre acá. La primera componente es la X y la segunda es la Y. ¿Sí? Reemplazo. Donde dice Y pongo 51. Donde dice A no conozco el parámetro A, no sé cuánto vale A. Donde dice H, menos 6. Ojo ahí.
Acá dice menos, el número que voy a reemplazar también es negativo. Entonces con paréntesis. Si alguien quiere ya directamente poner más 6, no hay ningún inconveniente. Porque el menos por menos va a terminar siendo positivo, ¿verdad? Va a terminar siendo más. Todo esto elevado a 2. Y donde dice K, pongo 2. Arreglemos acá estos menos ahí que quedaron chocando ahí. Bajemos esto igual. Fíjense que me ha quedado. Disculpen acá, me he olvidado algo. Donde dice X, me olvidé de reemplazar X. ¿Cuánto vale X? 1. Ahí donde dice X pongo el 1. Claro, donde dice X, el X y el Y es para reemplazar las coordenadas del punto. En H y K reemplazo las coordenadas del vértice. El que queda libre es A, que es justamente lo que voy a buscar, ¿sí? Para poder armar la función. Entonces, decía que acomodamos estos menos por menos, más. Queda 6 positivo directamente. Resuelvo la cuentita, resuelvo el paréntesis hasta donde puedo. 6 más 1 son 7, ¿verdad? Queda un 7 al cuadrado. Después 7 por 7 es 49. Bajemos todo esto igual. Esto es un 49 más 2. Listo. No van a querer sumar el 49 con el 2, ¿no? Porque estos términos no son semejantes. Este es un 49A, digamos, y este no tiene A. Los números se juntan con números, las A con A. Así es la cuestión, ¿sí? Términos semejantes. Entonces el 2 va a pasar a este miembro para juntarse con el 51. Entonces paso restando. Sumando, paso restando. Resta 51 menos 9 es 49. Queda A por 49. Me avisan si la cámara ahí lo está tomando. Si se ve. Y finalmente el 49 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Lo voy a hacer acá arriba. Este 49 que multiplica pasa dividiendo y me queda 49 dividido por 49. Que es igual a 1, ¿verdad? Conclusión. ¿Cómo queda nuestra función? Porque me pide que encuentre la función. La ecuación de la parábola dice. Bueno, armo. Como ya tengo todos los parámetros, ya tengo todo, reemplazo. Lo voy a copiar acá y voy a sustituir, chicos. Mira, va a quedar. A vale 1. No hace falta poner 1, pero bueno, lo pongo ahí para que lo vean. Acá no se pone nada. En H vale, ¿cuánto vale H? Venía de entrada, menos 6. Directamente ustedes ya van a entender, lo voy a poner más 6, ¿ah? Puede ser, porque el menos con la fórmula, el menos de la fórmula con el menos del número, lo hace positivo. Después si ustedes lo quieren poner con paréntesis y abajo cambiar el signo, no hay inconveniente. Y K, que valía 2, reemplazo. Listo. Y ahí tengo la ecuación de la parábola expresada en su forma canónica. Listo. ¿Lo ven, chicos? Así es como se hace este tipo de ejercicio. Siempre que me dé el vértice, siempre me conviene trabajar con la forma canónica. Y los puntos de paso siempre son para reemplazar en la ecuación. Así que tomen nota eso porque es importante a la hora de resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Los puntos de paso, reemplazo en la función. Vértice me dice que me conviene trabajar con la forma canónica. Bien. En el caso que te dé el vértice nada más. No, si me da el vértice no puedo armar la función porque ahí voy a tener una familia. Si me da el vértice nada más y no me da un punto de paso, yo voy a tener una familia de funciones que tengan el mismo vértice. No se puede. Algún dato adicional. Si me da el vértice, repito solamente, ¿qué pasa si me da el vértice solamente? Vamos a suponer, borro esto. Si me da el vértice, queda así. Acá donde dice A, como no puedo determinar A porque no me ha dado un dato más adicional, no me dio este dato, solamente me da el vértice, bueno, reemplazo, ¿sí? El vértice, acá ya dijimos que lo pone como más 6, entonces acá sería 2. Lo que obtengo, no tengo A, o sea que A puede tomar infinitos números, ¿verdad? Infinitos números. Entonces yo tengo una familia de parábolas, vamos a decir así, cuyos vértices son menos 6 y 2. No hay una sola, o sea, tengo una familia de parábolas. Así se dice.
¿Estamos de acuerdo? Tengo infinitas parábolas con el mismo vértice. No tengo una específica, digamos. ¿Bien? Bueno, listo, chicos. Así queda.